Bienvenidos, soy Raúl, su guía. Estamos en Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, frente a la Plaza 1 de Mayo, que fuera también Plaza de la Confederación Argentina entre los años 1854 y 1861. Pero esto, así como lo ven ustedes, era muy distinto en aquellos años. Paraná avanza durante la Confederación, porque esto era prácticamente un rancherío. Hubo un gran esfuerzo organizativo de parte de los hombres de Paraná. La Argentina como nación nace con la Constitución de 1853, que la obra ante todo Urquiza, pero con todos esos hombres maravillosos que colaboraron con él. Digamos, pensemos que los edificios son documentos. Que los edificios son documentos habitados, documentos en pie. El resto lamentablemente no quedó nada más. Fueron de una forma u otra desapareciendo esos edificios. No veo nada, yo sin los anteojos, pero tiene hasta su hilito de la época puesto, ¿eh? Total, finito el hilito. Hola, hasta ahora, ¿cómo están? ¿Bien? Empecemos entonces un viaje por la historia. Juntos iniciaremos un recorrido por el tiempo. Estamos con la arquitecta Mariana Menem, que nos va a contar cómo era Paraná en aquella época. Pensar la ciudad de Paraná como hoy sería un error, porque en momentos de la Confederación esto no era más que una villa constituida por viviendas que eran ranchos en su mayoría y que prácticamente no tenía calles ni veredas donde circular. Cuando Urquiza la declara capital de la Confederación, hay que tomar una serie de medidas que hagan que esta villa se transforme en la capital. Y para eso entonces comienzan a delinearse los primeros proyectos que tienen que ver con esos edificios de la Administración Central. Pocos son los testimonios que quedan en pie de aquel periodo confederal. Este sitio en el que estamos, el sitio de Puerto Viejo de la ciudad de Paraná, debe su nombre justamente a que es el primer puerto que tuvo la ciudad. Podemos reconocer aquí ciertos elementos de la arquitectura de referencia, que era la arquitectura de tipo italianizante, justamente porque los profesionales que contrató Urquiza para ejecutar las obras de su proyecto de capital de la Confederación recurrieron a
el repertorio clásico que daba aquel profesional que justamente venía de Italia. La ciudad de Paraná, según la describen viajeros, no iba más allá de tomando la Plaza de Mayo, 2 cuadras al este, 4 cuadras al norte, 4 cuadras al sur y algunas cuadras más al oeste, que si ustedes se paran en la Plaza de Mayo ven que hacia el oeste no hay tanto declive, en cambio hacia el este baja en forma abrupta. En cuanto a edificios, Paraná avanza durante la Confederación, porque esto era prácticamente un rancherío con pocas casas de material, 2 o 3 casas de azotea, los techos eran en general techos de paja. Este actual edificio, donde funciona la oficina de correos, en algún momento estuvo la casa del general Urquiza. Cabe señalar que él compra la casa cuando se designa a Paraná capital de la Confederación a una familia de apellido de la Torre. Se demuele esa construcción y se procede a construir una de las primeras casas de 2 plantas de Paraná, que fue la residencia de Urquiza. Posteriormente, cuando finaliza su mandato, se la vende al Estado Nacional y pasa a ser la casa del presidente de la Confederación Argentina. En ese viejo edificio va a funcionar el correo posteriormente hasta los primeros años de la década de 1920, cuando se decide la construcción de un nuevo edificio. En esa oportunidad, por el año 1930, se demuele la casa de Urquiza y se construye este edificio, que es inaugurado el 29 de diciembre de 1932. Y desde esa fecha hasta ahora ha funcionado el correo. De aquel viejo edificio, lo único que se rescate que tenemos hoy como ornamentando el frente son las 2 cabezas de león, que están una sobre calle 25 de Mayo y otra sobre calle Montecasero, y el aljibe que tenía el patio, que se encuentra en el Museo Histórico. El resto, lamentablemente, no quedó nada más. Rosario. ¡Qué suerte que llegaron! ¡Los estaba esperando! Rosario, contanos, compartí con nosotros estos objetos tan lindos que nos remiten a la época de la Confederación. Bueno, mirá, Raúl, acá tenemos, no sé si lo alcanzan a ver bien los demás, en la época de la Confederación, que se bordaba mucho, y tenemos acá este álbumcito que ha quedado con los modelos de bordado. Date cuenta lo que es hacer esto, contando hilos con unas agujas finititas y los hilitos para bordar con distintos tipos de letras. No sé si les interesa, porque esto es como una plancha directamente. Esto servía para plisar, que se planchaba sobre mesas grandes, acolchadas. Entonces todas esas cosas plisaditas que uno veía en la ropa eran hechas con esta plancha caliente, obviamente se calentaba sobre brasa apagada, y después se apoyaba en ese paño acolchado y quedaba plisado, quedaba onduladito así la tela. En este caso tenemos uno en el que se ha usado la planchita que ya vimos para hacer el plisado de los costados, que está ahora con el paso del tiempo un poquito más arrugado, pero se ve bien ahí el plisadito, el tableadito abajo de la puntilla. Eso me pareció lo más interesante,
Lo mismo que esta maquinita de coser, que tiene esta subagujita. Acá están las otras piezas para armarla. No veo nada, yo sin los anteojos, pero tiene hasta su hilito de la época puesto, ni a tocarle finito del hilito. Mira ese hilito, lo que es. ¿Sabes lo que es coser con ese hilito? Casi ni se siente. Parece seda, ¿no? ¿Viste? Pero yo no me doy cuenta ni si es seda. Es tan finito y con esto mismo se bordaba también. Oscar, a ver, ¿qué tenemos acá? Cuando tiraron abajo la casa que tenía Urquiza acá en Paraná, que es donde está el correo, ahí está la casa de Urquiza, y ahí hubo un desfile muy importante en la época de la Confederación, que fueron como 17.000 hombres. Al tirar abajo esa casa se vendieron todos los muebles que habían sido de Urquiza. Y mi abuelo cayó, sacó algunas cosas que están en el museo hoy día, mi abuelo Pérez Corma, ¿no? Y compró el juego de comedor. El juego de comedor después se distribuyó en la familia. Y a mi madre le tocó este pedazo, que no es para abajo, que el de abajo no tiene nada que ver, sino que es esta parte, que es de nogal italiano y que formaba parte del comedor, del juego de comedor de Urquiza. Y el detalle que, digamos, que lo demuestra en parte, es el león de allá arriba, que es el mismo león que está hoy día en la parte de afuera del correo. Los leones que están afuera, que son de mármol, eran parte de la fuente que tenía Urquiza en el patio de esa casa. Sí. Esto era Martínez de Fontes, que fue secretario de la Confederación en épocas de Derqui, muy amigo de Juan María Gutiérrez, de Lucio Victorio Mansilla, que les podía contar otra anécdota sobre ellos que les va a interesar. Él tenía esta yerbera, ¿no?, de madera. En una estaba la yerba, la otra el azúcar, y acá iba el mate. Esta es la yerbera que usaba él. Y el padre de él, que fue coronel del ejército argentino, que hizo la campaña al norte contra España en 1816, él había comprado este revólver, que es muy lindo, un calibre 32, es de un modelo de 1851, Adams, inglés, de avancarga, con todas las piezas que tenía un arma de estas características, que era un arma muy fina para... El calibre que más se conocía en esta marca Adams era el 41. Está la polvorera, que todavía tiene la pólvora seca, es notable, la grasera para lubricar el arma, y después todas las piezas de desarme y la turquesa con la cual se hacían las puntas de las balas. Rosario me dio hambre. Te acompaño. Si estuviéramos en esa época, por ejemplo, ¿qué comeríamos? ¿Qué me prepararías? ¿Qué nos prepararías? Puchero. A mí me gustan los pucheros. Y los pucheros les gustaba mucho en esa época, bueno, el cocido antiguo español, ¿no? Que allá vendrá, supongo yo, el puchero. El puchero es fundamental, nos faltaba en una casa y como una variación después del puchero, después tenemos esos otros locros, obviamente esos horquillos fuertes, ¿no es cierto? Pero era ese tipo de comida así consistente, el asado ya que sí, pero no era esa comida más light o en fin, vivían mansas tranquilamente, vivían felices y sin tantos cuidados con las recetas de día. Veo recetas ahora que decía. Ah, mirá, ¿qué tenemos acá? Caldos. Mira, modo de servir el puchero, no era en cualquier forma por lo visto, ¿eh? Mirá, las carnes para el puchero. Y acá tenemos sopas, que ese es otro tema, las sopas también. La sopa. Ah, la sopa consistente, la sopa de cebolla. Y acá tenemos mondongo guisado en leche. Nunca comí eso. ¿Cómo será? Mira, esto es una barbaridad. Me gustaría que nos cuente cómo eran los llamados hombres del Paraná, cómo eran aquellas épocas. Hay que empezar con Urquiza cuando él pretendió organizar el país, que lo organizó finalmente, y Urquiza tuvo una política conciliadora de unión nacional, terminar con las divisiones partidarias, con las luchas entre unitarios y federales, provincianos y porteños. Y el primer gobierno argentino, el gobierno nacional, que fue el primer presidente de Urquiza, por más que otros digan que fue Rivadavia, como decía Facundo Quiroga, era el presidente de la ciudad de Buenos Aires, pero Urquiza era del país.
a pesar de que Buenos Aires se había separado. Así que para colaborar con él en esa presidencia y en ese arrancar en una nación nueva, porque en realidad antes de la Constitución no existía la República, no existía la Nación Argentina. Existían varias provincias que eran estados que podían ser soberanos y ellos, digamos, se apartaban del Pacto Federal de 1831. O sea, la Argentina como nación nace con la Constitución de 1853, que la obra, ante todo Urquiza, pero con todos esos hombres maravillosos que colaboraron con él, que son los constituyentes, y la gente que vino de esas 13 provincias a gobernar esa nación nueva. Estamos en el cementerio municipal, donde descansan los restos de los héroes de la Confederación. Tengamos en cuenta lo siguiente, Urquiza, al frente de la Confederación Argentina, realizó el único intento provinciano para gobernar la República Argentina. Hubo un gran esfuerzo organizativo de parte de los hombres de Paraná, comandados por Urquiza, para que funcionara este nuevo Estado nacional. Pero tuvo inconvenientes muy serios, especialmente desde el punto de vista económico. Urquiza, como presidente de la República, se vio necesitado a contraer numerosos empréstitos con financistas como Buchental, como Rams y Ruber, o directamente con el Estado de Brasil. O si no, tuvo que apelar también a la venta de tierras o al arrendamiento de tierras. Bueno, esto le resultaba absolutamente insuficiente para sostenerse y para, bueno, crear un nuevo Estado con un espíritu renovador, progresista, transformador. Urquiza pudo haberse dado cuenta que sin el centro económico que constituía Buenos Aires no podía constituirse la nación argentina. El hecho de Pavón y las negociaciones que siguieron a Pavón, tiene que haber mediado, por ejemplo, la masonería. Urquiza era masón, Mitre era masón, Sarmiento masón, en toda la plana mayor, claro, de la Confederación y de Buenos Aires lo eran, claro. No tenemos pruebas testimoniales de esto, ¿no es cierto?, documentales. Lo cierto es que el Estado de la Confederación, después de Pavón, bueno, empezó a agonizar y finalmente sin poder militar alguno, porque Urquiza apenas regresó y pisó tierra entrerriana después de Pavón, licenció su ejército. De ahí entonces que quedó el campo libre para que Mitre tomara su revancha, que fue en Cañada de Gómez. Y a partir de ese momento, con sus ejércitos, comandados en todos los casos por jefes uruguayos, avanzó sobre todas las provincias federales, ¿no es cierto?, derrocando a sus mandatarios, sus gobernadores, y venciendo ya en forma definitiva el federalismo argentino. Pensemos en términos de un proyecto. El proyecto se había desvanecido
con la batalla de Pavón y la ausencia de un rol definido de la ciudad o la pérdida de lo que había tenido hace que no solo se pierdan, digamos, roles, sino también personas, habitantes. La democracia era muy incipiente, pero de todas maneras estaba la idea de que el pueblo elegía a sus gobernantes, ¿no? Se fue mejorando con los años. Creo que con respecto a aquellos hombres, los argentinos hemos sufrido un retroceso muy grande, ¿no? Así se tiró abajo la Casa de Gobierno de la Confederación, la Casa de Urquiza, que se conservan solamente los leones que están afuera, en la fachada, que son los que adornaban la fuente que estaba en el patio. Y así como eso, muchas cosas se han tirado, digamos, no se preserva la memoria. Camino mirando para arriba, porque han quedado muchas cosas en las partes superiores de las calles, otras cosas o lugares por los que durante años no he podido volver a pasar, porque tiraron abajo determinada casa y bueno, y una pena porque conservan el frente y no se conservó el frente, y no se conservan los árboles tampoco. El tema de tomar el tema de la Confederación, que no es nuevo, porque somos muchos los entrerrianos y los paranaenses que hemos abordado. Hay muchos historiadores que han abordado con toda una variedad de posiciones, incluso algunas contradictorias entre sí, este periodo. A nosotros nos parecía muy bueno porque es justo un ejemplo donde está atravesado la ciudad, lo local, lo regional y lo nacional. Pensemos que los edificios son documentos, que los edificios son documentos habitados, documentos en pie. En tanto y en cuanto hemos perdido gran parte de los edificios que corresponden a aquel periodo, hemos perdido documentos. Llegamos al final de este viaje por Paraná. Como pudimos ver, aún hoy, su gente, sus calles, sus muros, nos invitan a seguir viajando por esta historia. No hay vencedores ni vencidos, no hay federales ni unitarios. Las provincias confederadas, legítimamente representadas, promulgan su pacto de alianza perpetuo e indisoluble. Se constituyen en nación.